Los operadores, por favor, impresionante. Vino y chivo me da. No. Y no de comida. No, sí. Cortame la botella. No. O sea, a mí me da mucha vergüenza tener que saltar con esta canción después de haber hecho una entrevista a Joaquín Martínez. O sea, sí. Pendejo mal educado. Pero bueno, 10 grados centígrados en toda la ciudad de Neuquén. Algo nublado, por lo menos en la esquina dentro de Ríos y Rivadavia está más que despejado. Humedad 57%. Presión atmosférica expresada en hectopascales 991,6. Viento del este a 10 kilómetros por hora. Visibilidad 15 kilómetros a la redonda. Perfecto. Che, pará, Hernán Jesús Melo está pleno. ¡No! Llamar azul, dale, subile, dale. Ay, chicos, cálmense un poco, por favor. Hay muchas ganas Está bien que es de... viernes, pero tampoco tanto. Sí, pero yo creo que también la gente está entusiasmada con que sea viernes, porque claro, el fin de semana pasado nos morimos de frío. No hubo mucho plan. Claro. Nevó, estaba horrible, y digo, creo que el solcito del día viernes y las lindas temperaturas que nos van a acompañar este fin de semana, como que la gente dice, bueno, algo este fin de tengo que hacer. Mucho en la previa de las vacaciones de invierno, o sea, ya las actividades comienzan a surgir, ¿viste? Empiezan a brotar de las veredas. Pero bueno, así te acompañamos hasta las 4 de la tarde. ¿Querés escuchar cumbia? La gente que está en el streaming, ¿quiere escuchar cumbia? Ajá. Si la gente del streaming quiere escuchar cumbia, ponemos cumbia. Si no, vamos por otra cosa. No, vamos con otra cosa. Y hablando de ir con otra cosa, Sí. me intriga mucho esta entrevista porque la verdad que es un concepto que no lo conocía. Bien. Que tiene que ver del sobregiro. Sí. Día del sobregiro. Sí. No vamos a decir mucho más que no sabemos de qué se trata, por eso lo subimos a este vuelo de esta tarde. Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina. Hola Matías, bienvenido a este vuelo de avión sin nafta. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Ya ahora va a ser difícil hablar de este tema después de lo que acabo de escuchar y con el tono que veníamos, ¿no? Todo muy festivo. Es que no, viste, es que la vida es así. Por momentos es la alegría y por momentos hay que entrar a conciencia y empezar a entender de que no todo es alegría, sino que hay que ser responsables porque hay un mundo que nos contiene y que a veces no lo cuidamos. Entonces, por eso estás vos en este mundo. Por eso te dedicas a lo que te dedicas y por suerte estás en Greenpeace. Contanos un poco de qué se trata el Día del Sobregiro. Bueno, les cuento. La noticia es que a partir del día de ayer, 3 de julio, podemos decir que estamos viviendo a crédito. ¿A crédito? ¿A quién le debemos? Le debemos a la naturaleza. Significa que consumimos todos los recursos y dimos todos los residuos que la Tierra puede procesar en un año, nuestro territorio, ¿no? Entonces significa que, como falta casi la mitad del año, significa que hoy necesitaríamos 2 Argentinas para poder mantener el nivel de consumo que estamos teniendo en este momento. Ese es el resumen. Ah, o sea que estamos en el horno ya. Estamos viviendo de prestado. Claro. Estamos complicados, es cierto. Si bien la noticia es alarmante y es un llamado de atención, siempre hay una parte que es optimista. No todo es válido, no nos dedicamos a eso porque por algo estamos acá porque todavía se puede hacer algo. Entonces Bien. a eso apuntamos a tomar conciencia, saber de qué se trata, saber qué se puede hacer y tratar de lograrlo después, por supuesto. Bueno, y entonces vos ahí mencionabas que se puede hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué se puede hacer? Por un lado, sabemos que estamos en lo que llamamos una triple crisis, porque estamos atravesando una crisis climática, una crisis de contaminación y una crisis de biodiversidad. Estamos perdiendo muchas especies, lamentablemente, tenemos muchas especies amenazadas. Y esto está relacionado con el concepto de sobregiro. Y a la hora de el qué podemos hacer, podemos pensarlo. Primero de manera individual, es qué podemos aportar como individuos, como ciudadanos, quizás revisar nuestras prácticas, tratar de ayudar con esto, pero otra cosa muy importante es exigir, es la organización, es lo que llamamos la movilización colectiva, ¿no? Para que quienes toman las decisiones nos lleven por el rumbo correcto. Sabemos que hay 2 cosas que son muy necesarias en este momento para tratar de mitigar esto que estamos viviendo. Por un lado, una transición energética justa, decimos, ¿no? Estamos consumiendo, estamos con una matriz que se basa en el petróleo y en los hidrocarburos, que sabemos que nos trajeron hasta acá, que hace 200 años que la temperatura del planeta está en ascenso y está muy relacionado con las actividades de las personas. Entonces necesitamos revisar eso. Y otra cosa que necesitamos hacer es cuidar nuestros ecosistemas, que son los reguladores naturales y son los únicos que nos pueden salvar, porque acá no necesitamos super
aparatos tecnológicos que nos saquen de la crisis, sino cuidar la naturaleza, que es la que mejor sabe de qué se trata un equilibrio natural, ¿no? Que nosotros lamentablemente rompemos muchas veces con nuestras actividades. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se sobrelleva esta crisis? Entendiendo que, por lo menos en Occidente, grandes líderes niegan el cambio climático, cada vez están más lejos de lo que es el conocimiento y la conciencia de la importancia de cuidar nuestros biomas y nuestros ambientes. Acabas de mencionar algo muy importante que es fundamental en este momento, es saber que hay cuestiones, hay temas que no son temas de opinión, son temas que están científicamente comprobados. Entonces lo único que tratamos de hacer es de tener en cuenta los avances científicos y tecnológicos para poder acercarnos a la solución. Si nosotros negamos lo que está pasando, lo único que estamos haciendo es perder tiempo para poder adaptarnos y poder mitigar lo que estamos sufriendo y poder vivir mejor, ¿no? Esto, o sea que cuanto más neguemos, más perjudicado se va a ver el bienestar de las personas, que son las que terminan sufriendo muchas veces. Bien, y en este caso, ¿cómo vienen trabajando en todo su equipo? Porque hay algo que vos decís muy cierto. Si bien conocemos el problema, entonces tenemos que exigir cambios. ¿Cómo vienen trabajando desde la agrupación? A modo de resumen, tenemos, por ejemplo, una campaña de bosques que está trabajando muy fuerte, que viene trabajando hace más de 20 años y en 2007 se sancionó una ley, que es la ley de bosques, que no trajo la solución definitiva, pero fue un avance y hoy en día estamos tratando de que se cumpla y de que se fiscalice y de poder avanzar en lo que es la penalización de los delitos ambientales, porque lamentablemente los desmontes siguen, por ejemplo. ¿Y cómo Seguimos está eso? perdiendo. ¿Se está cumpliendo la ley? En parte sí, en parte no. Seguimos teniendo desmonte ilegal, seguimos teniendo intentos de flexibilización de esa ley. Hay lo que se llama un ordenamiento territorial, que es el que define eh, qué se puede hacer en cada zona, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia en cuanto a biodiversidad, en cuanto a bosques nativos. Lamentablemente hay distintos sectores que intentan flexibilizarla permanentemente y hay otros que directamente la violan y seguimos teniendo desmontes ilegales y si bien la tendencia de desmonte fue bajando durante varios años después de que sancionó la ley, el año pasado volvió a subir. Estamos perdiendo más de 150.000 hectáreas solo en el Gran Chaco, que hablamos de unas pocas provincias, hablamos de Salta, de Santiago del Estero, de Formosa y de Chaco. Y después tenemos problemáticas con bosques en otras partes del país, como pueden ser los incendios, como pasó en los bosques andino-patagónicos, que ustedes los conocen muy bien. Tenemos problemas en los océanos, tenemos problemas con la exploración offshore, que se llama, que es un intento por extraer petróleo y gas del fondo de los océanos, con un bombardeo de ondas sonoras que destruyen el ambiente. Tenemos muchos aspectos en los que tratamos de aportar y de tratar de comunicar para que la gente nos ayude, porque en definitiva la que cambia la historia es la gente, no es Greenpeace. Greenpeace lo que hace es llamar la atención, es comunicar y en todo caso tratar de que entre todos, de una manera colectiva, podamos lograr esas soluciones que necesitamos. Y vos decís esto de que desde, o sea, el cambio lo hacemos las personas. ¿Cómo pues podemos empezar o sea, nosotros como individuos a hacer ese cambio? Depende de qué tema estemos hablando. Por ejemplo, ayer hablábamos de cosas chiquitas, porque fue también, además del Día del Sobregiro, fue el Día Mundial para la concientización sobre el uso de bolsas plásticas, ¿no? De tratar de erradicar eso, que es un elemento muy simple, que parece inofensivo, pero que tenemos millones de toneladas que terminan en el agua todos los años. Y quizás el cambio chiquitito que empieza por uno es ir a un lugar, es necesito esta bolsa, bueno, no la necesito, la rechazo, o si la agarro después la reutilizo, o la trato de reciclar, y así con todos los elementos plásticos, porque el plástico es un problema. Eso es un ejemplo de algo que se puede cambiar a nivel individuo, pero después necesitamos decisiones de fondo, decisiones, quienes toman las decisiones que tengan el empuje de las personas para, por ejemplo, poder avanzar en cuanto a legislación, a protección de ecosistemas. Tenemos una ley de glaciares que está en riesgo en este momento, que también es un ecosistema fundamental para la biodiversidad y para nuestro bienestar, porque estamos hablando del agua, es lo que necesitamos para vivir. Hablamos de bosques, hablamos del oxígeno, lo que necesitamos para respirar, también para vivir. Entonces a veces podemos abordar el tema de manera individual y a veces es necesaria una organización para
que otras personas nos lleven a eso, porque una sola persona no sanciona una ley, pero muchas personas pueden lograr que eso suceda. Y son ejemplos, hay muchos. Sí, ahora vos hablabas de lo que podíamos hacer respecto a la pregunta que te hacía Vale. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde estaría el equilibrio? Porque, digamos, el planeta es enorme, digamos, montones de países. Se habla de que hay países que están en plena guerra, donde obviamente eso trae su consecuencia, digo, y es muy difícil si ellos no se ponen de acuerdo, porque obviamente en sus intereses no está el ayudar al planeta, sino en matarse entre ellos. Digo, ¿cuál sería el equilibrio de las cosas, entendiendo de que este planeta en el cual estamos inmersos es enorme? Por supuesto, esa es otra problemática. Hoy en Argentina no hablamos de guerra, pero sí sabemos que está sucediendo en otras partes del mundo y tiene sus consecuencias. Además de sus consecuencias terribles en cuanto a los conflictos bélicos, la consecuencia ambiental, porque existe. Y son solo ejemplos. Cada país tiene su problemática ambiental. Entonces necesitamos abordarlo de distintas maneras, teniendo en cuenta dónde estamos. Quizás hoy en Argentina no tiene mucho sentido que hagamos una campaña en contra de la guerra, pero desde Greenpeace, por ejemplo, que es una organización que es ambientalista y es pacifista, son dos temas que importan mucho porque hacen también al bienestar de las personas. Nosotros hablamos de ambiente y de personas, de comunidades que viven en ese ambiente. Entonces lo que necesitamos es que se integren y todos los temas se aborden de distintas maneras y desde cada lugar habrá que hablar de lo más relevante en cada lugar y en cada momento, ¿no? Por supuesto que cada país tiene su impacto y también hablamos de que en Argentina hoy es el sobregiro en julio. Estados Unidos lo tiene creo que en marzo, o sea que Estados Unidos necesita como 4 territorios para poder sostener su modelo, y no es que las consecuencias de su modelo no sostenible solo las sufren los estadounidenses, también las sufrimos nosotros. Y es un ejemplo, dije Estados Unidos como podría ser cualquier país. Claro. Todo lo que hacemos repercute en todo el planeta. Nosotros hablamos de países para tratar de comunicar de una manera más cercana y saber cuáles son las problemáticas locales, pero lo que pasa acá repercute en otros países y lo que pasa en otros países repercute acá. Entonces, por supuesto que en esta triple crisis que mencionábamos necesitamos soluciones globales, además de las locales. Bueno, ahí justamente vos mencionabas, y estábamos ahí ya tocando un poco las cuestiones internacionales, cómo está, primero en cuestiones ambientales entendemos que mal, pero esto, ¿no? El mundo, la cuestión internacional, las políticas internacionales, ya ni siquiera de Argentina, sino más bien a nivel global, frente a esta cuestión, a este sobregiro y a este punto, si se quiere, de no retorno en cuestiones ecológicas. Bueno, a nivel global, este mismo sobregiro se hace una especie de gráfico todos los años en el que se puede saber qué día del año cada país alcanza su sobregiro. Se puede ver también cómo se va acelerando, porque la tendencia indica que ese día se va adelantando, o sea que hoy necesitamos 2 Argentinas para sostener nuestro modelo, cuando antes necesitábamos menos. Significa que estamos teniendo un modelo que es cada vez menos sostenible y eso pasa, la tendencia es global. Y hay políticas que se abordan a nivel global, como decía, hay tratados que intentan hacerse, se necesitan acuerdos que a veces son muy complejos y llevan mucho tiempo, pero que se logran. Tenemos reuniones que son a nivel global, tenemos, por ejemplo, recién mencioné los plásticos, hay un tratado de plásticos global que está tratando de cerrarse para que sea aprobado. Hay tratados para proteger áreas marinas, por ejemplo, hablamos de... hay lo que se llama un 30 por 30 de manera simbólica, que significa que para el 2030 se intenta que el 30% del territorio esté protegido. Entonces, esos son muchos acuerdos internacionales, porque ya hablamos de países que acuerdan cómo se va a proteger un planeta entero. Son cuestiones muy complejas. Eso sucede. Mientras eso sucede en los ámbitos, en las mesas internacionales, en las mesas globales, tenemos que trabajar en cuestiones nacionales y eso es lo que estamos haciendo y por eso antes les mencionaba lo que hacemos en Argentina con respecto a bosques, a océanos, a glaciares y esto que estamos haciendo ahora, que es importantísimo, que es comunicar, la educación ambiental también, desde los niveles de educación ya los más bajos, con rangos etarios cada vez más chicos, que vayan entrando en el mundo del ambiente y de la educación ambiental. Hay que trabajar en eso y desde Greenpeace también lo estamos abordando. Son como muchas aristas para intentar solucionar un problema enorme que tenemos y que venimos arrastrando de muchos años. El Estado, en este caso, ya sea nacional o las provincias que conforman, voy a hablar de Argentina, ¿se escucha la opinión de Greenpeace? ¿Cuentan con un punto de vista? Hay de todo. Podemos decir que en ciertos aspectos sí, en algunos otros no, o por momentos, ¿no? Porque esto es muy difícil poner ejemplos, pero
siempre faltó algo. Greenpeace en Argentina tiene 38 años y siempre se reclamaron cosas, ¿no? No es de ahora, no es que los problemas empezaron este año. Lo que sí pasa es que van cambiando los problemas o va cambiando la receptividad, o a veces lo que va pasando es que surgen estas cosas como ahora de directamente negar los problemas como si no existieran. Hay otros momentos en que quizás se aceptan, pero se aceptan de una manera distinta. Todo eso es muy dinámico y lo que intentamos es siempre generar ese vínculo, ese diálogo para poder visibilizar los problemas y acercarnos a la solución, porque el único objetivo es ese, es solucionarlo. Si, como les decía antes, negar un problema no nos acerca a la solución, todo lo contrario. Claro, claro, claro. Ahora, claro, sobre todo, el otro día hablábamos con Alenka, también estudiante de la licenciatura en Ciencias Biológicas, también ella es divulgadora en redes sociales sobre estas cuestiones, y vos también mencionabas el tema de la educación, y ella nos contaba que es un punto fundamental porque si yo no conozco lo que hay, no puedo cuidar lo que no conozco. Y un poco, a veces uno entra, ayer veía una situación que ocurría en el norte del país de un pozo petrolero abandonado que estaba haciendo estragos, y era como, claro, uno ya empieza a pensar si lo hacen por desinterés o por desconocimiento de lo que ocurre. Así es. Mira, eso parece muy simple, pero es clave. Hace poquito justamente hablamos de este tema con colegas de ustedes, lo importante que es conocer, porque se dice que uno no cuida lo que no ama, pero para amarlo primero hay que conocerlo. Entonces, lo importante que es conocerlo a nivel, a veces hablamos de nuevo, volvemos a lo individual, a qué podemos hacer, conectarnos con la naturaleza, darnos un tiempo para desconectarnos de otros estímulos que tenemos hoy en día todo el tiempo, celular, computadora, lo que sea, un ratito, conectarse con la naturaleza, poder escuchar, poder observar. A mí me parece que una vez que eso se conecta, ya después es difícil de desconectarlo. Es como que, uy, ¿cómo nunca reparé en esto? Lo mismo disfrutar de cuando se puede viajar o se puede ir a un espacio verde. Bueno, esas son las cosas que nos permiten conocer para después cuidar. Y son clave, porque si eso no ocurre, nadie puede cuidar lo que no conoce. Y por otro lado, lo importante que es conocer, pero a nivel científico, por ejemplo. Si nosotros en este momento negamos la importancia de la ciencia para un país, nos estamos alejando de la solución por el mismo motivo. Porque la ciencia y la tecnología son quienes nos permiten saber qué tenemos, cómo funciona y cuáles son los problemas que tiene para acercarnos a la solución. Si nosotros desconocemos directamente, no es que no hay problema, sino que podemos destruir sin darnos cuenta porque no sabemos qué hay. Esto, en un ejemplo que no es solo en Argentina, es a nivel global, se estima que conocemos el 10% de las especies que existen en el mundo. Parece increíble en 2025, pero es así. Sabemos que tenemos alrededor de 1 millón de especies amenazadas en el mundo, pero a la vez sabemos que conocemos el 10% de las que existen. Si nosotros desconocemos el otro 90%, no sabemos cómo se cuida, no sabemos cuál es el impacto, no sabemos cómo sufren nuestras actividades, por ejemplo. Y todo cierra en lo mismo, la importancia de conocer. Ahora, Mati, quiero preguntarte, es impresionante, yo y un poco lo decía con Alenka el otro día, qué bueno que existan personas como vos tan apasionadas por algo que en la cotidianeidad erróneamente los seres humanos ignoramos. Digo, ¿cómo empezó tu inquietud, ¿no? Por ser licenciado en ciencias biológicas. Contanos un poquito de vos. Buena pregunta, difícil de responder, ¿no? Debería ser la más fácil, sin embargo me cuesta. Creo que empezó desde muy chico, muy interesado por los animales, me gustaban mucho los animales. Entonces lo primero que me nació fue esa idea de querer acercarme. Hay algo muy del humano de cuando algo le gusta lo quiere tocar, ¿no? Que eso también a veces hay que revisarlo, porque uno dice, ay, qué lindo, o el perro, lo acaricio, está todo bien, pero si uno va a la naturaleza y ve un carpincho, dice, qué lindo el carpincho, lo quiero tocar, no es un buen mensaje. Pero bueno, eso digo, como que todo lo que nos gusta, nosotros creemos que además al otro le gusta lo mismo que nos gusta a nosotros. Saliendo de ahí. Primero empecé a soñar con ser veterinario, después me di cuenta que quizás no era lo mío, no me gustaba tanto la parte de la medicina, y que me generaba un poquito también de muy difícil. Yo los admiro mucho a los veterinarios porque aman a los animales y a veces los ven en un estado que es muy difícil de afrontar. Entonces me fui para el lado de la biología y después fui avanzando en la carrera también con muchas preguntas. Terminé yéndome para el lado de la fauna silvestre, la flora y la conservación de la biodiversidad. Pasé por algunos lugares durante muchos años también trabajando en comunicación y acá llegué, casi por accidente, pero llegué y acá estoy. Qué bueno, qué bueno. ¿Celebraste el Día del Biólogo? Celebré el Día del Biólogo.
Te debo decir, cuando a veces me preguntan sobre estos temas de ambiente, ¿es verdad que, no sé, cada vez la gente se interesa menos? Evidentemente no, porque cada año recibo más saludos y eso es buenísimo, porque no es a nivel personal, es que hay gente que sabe que es el día del biólogo o la bióloga, entonces van y saludan. No creo que haya tantos, ¿no? Que tantas personas tengan biólogos y biólogas conocidos, pero cuando los tienen los saludan y eso es importante porque van de la mano. Si nos saludan también van a estar interesados por los temas de ambiente y de la flora y de la fauna, y a eso vamos, porque si bien damos noticias que no son muy amenas a veces, como arrancamos hoy con un titular que es un poco triste, lo que está en el fondo y lo más importante es que queremos conectar con la naturaleza y queremos cuidarla y queremos que todo el mundo la disfrute. Justamente por eso la queremos cuidar, porque hay que disfrutarla. Es impresionante, realmente en este espacio admiramos en este caso vos, Mati, tuvimos la posibilidad justamente en el Día del Biólogo hablar con un estudiante y me parece que también como nosotros como comunicadores es nuestro rol y me animo a decir hasta nuestra obligación de poder darle difusión a estas temáticas, porque claro, el político de turno está 4 años, se pelea, se va, se sienta, debate, hace leyes, después las levantan, decretos en el medio, pero esto es algo que nos va a acompañar toda la vida, tanto a nosotros como en el presente, como a las futuras generaciones, y por ser, es nuestra obligación, o sea, no es negociable, hay cosas que son negociables y hay cosas que no, me parece que este caso abordar estas problemáticas no son negociables y es nuestra obligación darle seco y difusión, así que te queremos agradecer por tu tiempo, por tu pasión, la manera que comunicás y transmitís esto, y ojalá que este humilde granito de arena, por lo menos haya, y todas las personas que nos miran en streaming y nos escuchan, tomen dimensión de realmente que tenemos que cuidar lo que habitamos. Bueno, les agradezco mucho el espacio, disfruté muchísimo la charla y sepan que lo que hacen es fundamental. Esto, que también se puede tomar como, bueno, charlamos un ratito. Esto es lo que necesitamos. Dar a conocer, charlar, que haya un ida y vuelta, y esto también ayuda a que la gente conozca. Así que gracias por eso, gracias por el trabajo que hacen. Felicitaciones, Mati. Nos vemos. Muchísimas gracias y nada, esto, a seguir trabajando, a seguir educando, a seguir conversando. Fue un placer charlar con vos, Matías. Buen fin de. Lo mismo, gracias. Nos vemos. Chau, Matías Arrigazzi, ay, qué lindo apellido que tiene, me caché en 10. Pero bueno, bueno, noticias malas, noticias buenas, noticias que hay que charlar y conversar y sobre todo esto, ¿no? Poder conocer, ya que uno no ama lo que no conoce y no cuida lo que no ama. Zarpado. Así que eso me parece que por lo menos, sí, es fundamental con este hilo conductor que nos está llevando por lo menos en este último mes. Sí, que incomode, pero bueno, es algo que tiene que estar en la mesa de debate, que se tiene que hablar. Tal cual. Y como decía él, empieza también desde los más chicos esto de que se empieza en la casa también a concientizar al respecto. Total, somos muy derrochadores y de hecho si nos ponemos a hablar de nosotros, nosotros tres, como nos trasladamos a cuando éramos infancias, a ver, con el perdón de nuestros padres, pero no teníamos un papá o mamá que te diga, no, esto hay que cuidar en el medio ambiente por esto, lo tenías en la escuela, alguna que otra efeméride, digamos, y hoy día tenés un espacio como decir, no, bueno, podemos separar los residuos, hacerlo un hábito, que eso se vaya trasladando en el tiempo, porque a fin de cuentas son hábitos que capaz que uno no lo ve en lo inmediato, pero te puedo asegurar que algo, por lo menos, sumarse a la causa desde lo más sencillo puede transformar y ayudar a esta gente que labura incansablemente los 365 días del año para ser parte de esa transformación. Sí, bueno, acá en el chat de YouTube dicen no es sobre giro, es sobre gira, menos giros y más giras. Claro, pero bueno, están en una, tiren los envases al tacho, por favor. Si se van de gira, Sepárenme. limpien. Claro, dejen todo limpio cuando se vayan, manga de degenerados, es lo único por que favor. pido. Gira toda la que quieran, pero por favor. No quiero ver el vasito de plástico en la Total. calle. Claro, manga de nacaberientos. Che, vamos a la pausa, 2 de la Sí. tarde en punto, ya llegó Lauchi Aroto. Lindo tema tenemos para hablar el día de hoy en esta previa a las vacaciones de invierno. Seguí disfrutando de este vuelo hasta las 4, te acompañamos. Avión sin nafta, porque volamos por inercia. Y a veces, por milagro.